La verdad es que no sé muy bien por dónde empezar. Quizás por el final o por ese día que lo cambió todo. No, mejor por el principio de esa pesadilla. O bueno, lo que yo creía que era el principio. Ahora sé que había mucho antes de que yo llegara, claro. Estaba ahí, con Carlos en la cuna, intentando procesar lo que acababa de encontrar. Un body de seda italiana, de esos que cuestan una burrada. ¿Y qué tenía dentro? Cientos de púas de cactus, cocidas con una malicia que te helaba la sangre. Y lija, lija donde debería haber algodón suave para el pecho y la espalda de un bebé. Carlos, el pequeño Carlos Díaz, el heredero de un imperio que mejor no nombrar, tenía 4 meses y 53 marcas rojas en su cuerpecito. 53 heridas. Me temblaban las manos mientras las contaba. ¿Quién podría hacer algo así? Y peor aún, ¿cómo lo iba a decir? Recuerdo el eco de los tacones de Ana en el pasillo. Esos tacones Louis Vuitton que resonaban en el mármol, anunciando la llegada de la madre perfecta. Ana Serrano, 29 años, rubia platino, vestida como salida de una portada de revista. Esa imagen de perfección que alimentaba a sus millones de seguidores en Instagram. En ese momento, solo me daba tiempo a esconder el body a mi espalda, sintiendo el corazón martillarme en el pecho como un tambor de guerra. Momento, aquí tengo que parar un segundo. De verdad, pensándolo ahora, todo esto era tan irreal. Quiero decir yo, María Jiménez, una enfermera pediátrica de Carabanchel, que se había pasado media vida de casa de acogida en casa de acogida, metida en esta locura. En mi barrio, la gente se mata por cosas pequeñas. Pero esto era una obra de arte del engaño, la crueldad más retorcida, escondida detrás de millones de euros y una fachada de glamour. Es que te paras a pensar y dices, ¿cómo es posible que esto suceda? Y sobre todo, ¿por qué nadie lo vio antes? Ni idea, la verdad. Solo sé que en ese momento, con Ana entrando en la habitación, con esa sonrisa perfecta y los ojos fríos, mi mundo, o lo poco que quedaba de él, estaba a punto de explotar. Pero bueno, sigamos con la historia. ¿Por qué mi hijo no está vestido todavía? Me soltó Ana, con esa voz dulce pero con un filo de acero, como si yo fuera una criada inútil. José, su marido, el temido José Díaz, el hombre que controlaba no sé cuántas cosas oscuras en Madrid, llegaría en 20 minutos. Quería tener a su hijo en brazos. Sentía que estaba al borde de un precipicio, a punto de saltar. Saqué el body de mi espalda, dándole la vuelta para que se vieran las púas de cactus brillando bajo la araña de cristal. ¿Por qué he encontrado esto, señora Serrano? La voz me tembló un poco, no de miedo, ¿sabes?, sino de la rabia que me quemaba por dentro. ¿Puede explicarme por qué la ropa de su hijo tiene púas de cactus y lija cosidas por dentro? La habitación se congeló. Ana, la impecable Ana, mostró un segundo de shock real, sus pupilas dilatándose. Luego, cálculo puro. Su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. Y finalmente, como quien se pone una máscara, apareció la expresión de la madre preocupada y confusa, tan perfecta que, si no hubiera visto la secuencia entera, a lo mejor me la habría creído. ¿Qué?, exclamó, llevándose una mano a la boca con un gesto de horror ensayado. Eso es un body que compré en una boutique de lujo en la Milla de Oro. Es algodón orgánico italiano, certificado hipoalergénico. No puede ser. Sí puede. La corté, acercándome con el body extendido. Mírelo, tóquelo, sienta las púas, sienta la lija. No se movió, no alargó la mano. Sus ojos fueron del body a mi cara.
Y ahí lo vi, la fría astucia detrás de la fachada de pánico. «Esto debe ser culpa de la tintorería», dijo, recuperando el control de su voz. «Envío toda la ropa de Carlos a Madame Laurence en el barrio de Salamanca. Pagarán por esto. Los demandaré hasta la ruina por hacerle daño a mi hijo». «Las tintorerías no cosen púas en la ropa, señora Serrano», le respondí, mi voz ya firme, porque había visto la verdad en sus ojos. Había visto al monstruo bajo la máscara perfecta. «Estas púas están cosidas a mano. Las puntadas son irregulares. El hilo no coincide. La lija fue pegada con adhesivo especial. Alguien alteró deliberadamente este body después de comprarlo». Ana se acercó, reduciendo el espacio entre nosotras. Su voz bajó a un susurro empalagoso, enfermo. «Escúchame, enfermerita. Llevas aquí 12 días. No sabes nada de esta familia, de mi matrimonio, de lo que realmente pasa en esta casa. ¿Sabes quién es mi marido? ¿Sabes lo que les pasa a los que se meten en los asuntos de los días?» No retrocedí. Pensé en las quemaduras de cigarrillo en mi propio brazo cuando tenía 5 o 6 años. Pensé en los adultos que habían mirado para otro lado cuando les rogué que me creyeran. No iba a hacerle eso a Carlos. «Sé quién es», dije, manteniendo la mirada en sus ojos fríos. «Y sé que quiere a Carlos. Si ve las 53 lesiones en el cuerpo de su hijo, si se entera de por qué Carlos llora cada vez que lo abraza». Dejé la frase en el aire y por primera vez vi algo parecido al miedo cruzando la mirada de Ana. El sonido de un motor llegó del garaje. No el de un coche cualquiera, sino el profundo e inconfundible rugido de un Rolls-Royce Phantom. Ana se enderezó al instante, como una serpiente que presiente al cazador. Unos segundos antes de que la puerta de la habitación de Carlos se abriera, vi a Ana ajustar su expresión, borrando la amenaza fría y reemplazándola por la sonrisa amable de una esposa esperando a su marido. La transformación fue tan fluida, tan perturbadora, como si hubiera practicado ese momento miles de veces. Pasos pesados en la escalera de mármol, cada uno medido, deliberado. Entonces apareció él en el umbral, y en ese instante comprendí por qué media ciudad de Madrid temblaba al oír el nombre de José Díaz. Medía casi 2 metros, de hombros anchos, pelo oscuro con algunas hebras plateadas en las sienes que le daban una presencia imponente de hombre de 36 años que había vivido más que la mayoría. Una cicatriz tenue le recorría la mandíbula izquierda. Recuerdo de un intento de asesinato del que había oído susurrar. Sus ojos azul grisáceos, fríos como el hielo, recorrieron la habitación en un instante. Un traje Tom Ford desastre, un Patek Philippe brillando en su muñeca. Todo en él irradiaba poder y peligro. Este era el hombre que controlaba gran parte de las operaciones ilícitas en Madrid. El hombre que, según los rumores, había hecho desaparecer a enemigos por una simple mirada. Y yo estaba a punto de acusar a su esposa de maltratar a su hijo. «¿Por qué mi hijo no está vestido?», preguntó José, su voz baja y letal. Su mirada se movió de Carlos en la cuna a Ana y luego a mí. Detrás de él entró otro hombre, alto, con el pelo corto militar y ojos que escaneaban constantemente la habitación como si evaluara amenazas. Supuse que era Ricardo, su mano derecha, del que el personal hablaba con reverencia. «Cariño», empezó Ana, su voz melosa, acercándose a su marido con una sonrisa radiante. «Ha habido un pequeño malentendido. Esta enfermera nueva...» «Señor Díaz», lo interrumpí, mi voz temblorosa, no por miedo, sino por la determinación. Sabía que esta podría ser la última decisión de mi vida, pero al pensar en las 53 lesiones en el cuerpecito de Carlos, no tenía otra opción.
Necesita ver esto. Di un paso adelante, ofreciéndole el body al revés. Ana intentó detenerme, pero una mirada fría de José la congeló en su sitio. Tomó el body, frunciendo el ceño al ver las diminutas púas brillando. Su dedo rozó una y retiró la mano bruscamente cuando la punta le perforó la piel. Una pequeña gota de sangre apareció en su yema, y en ese instante vi algo cambiar en esos ojos azul grisáceos. El hielo se derritió, reemplazado por fuego. ¿Qué es esto?, preguntó José, su voz apenas un susurro, pero más aterrador que cualquier grito. Le dio la vuelta al bidi, sus dedos trazando las filas de púas cosidas con cuidado, tocando los parches de lija pegados donde rozarían el pecho, la espalda y los muslos de un bebé con cada movimiento. José, cariño, puedo explicarlo, empezó Ana, su voz más aguda ahora, más rápida, su compostura perfecta desvaneciéndose. Esto es, sin duda, culpa de... José levantó una mano y Ana se cayó como si le hubiera cortado el aire. No miró a su esposa. Sus ojos permanecieron fijos en el body, en las diminutas púas diseñadas para perforar la delicada piel de su hijo día tras día. Luego levantó la vista. Su mirada se movió lentamente hacia la cuna donde yacía Carlos, su pequeño cuerpo marcado con parches rojos que José ahora entendía que no eran alergias o piel sensible. Ricardo, dijo José, su voz cortando el silencio como una cuchilla. Cierra toda la finca. Nadie sale. Nadie entra. José, no puedes, jadeó Ana, el miedo real finalmente rompiendo su rostro impecable. Silencio, dijo José. Solo 2 palabras, pero suficientes para que Ana retrocediera como si le hubieran golpeado. Se volvió hacia mí y sentí como si me estuvieran escaneando, evaluando, diseccionando. Tú, dijo, explícalo todo. Respiré hondo y empecé a explicarlo todo desde el principio. Desde cómo había notado el patrón anormal de lesiones en el cuerpo de Carlos, una distribución diferente a cualquier afección dermatológica que hubiera visto en mis 7 años como enfermera pediátrica, hasta el momento en que decidí examinar su ropa y descubrí el infierno cosido en seda italiana. José escuchó en silencio, su rostro ilegible, pero la mano que apretaba el body se tensó hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Cuando terminé, no habló. Simplemente dejó el body en el cambiador y caminó hacia la cuna. Vi a Ana tensarse, sus ojos siguiendo cada movimiento de su marido, como una presa observando a un depredador. José se quedó junto a la cuna un largo momento, mirando a su hijo tumbado sin nada más que un pañal, las marcas rojas destacando contra su piel blanquecina. Luego se inclinó y deslizó suavemente las manos bajo Carlos, levantándolo con una ternura casi reverencial, como si sostuviera la cosa más preciosa del mundo. Y entonces ocurrió algo milagroso. Carlos no lloró. El bebé de 4 meses que, según Ana, siempre gritaba cada vez que su padre lo tocaba, ahora yacía tranquilamente en los brazos de José. Ojos azul grisáceos idénticos a los de su padre lo miraban con curiosidad y calma. No había llanto, ni forcejeo, solo un bebé que finalmente era abrazado por su padre sin que cientos de diminutas púas le perforaran la piel. Vi a José congelarse. Sus ojos se abrieron de par en par mientras miraba a su hijo, como si lo viera por primera vez. «No está llorando», susurró José, su voz inestable. ¿4 meses? ¿Durante 4 meses? Cada vez que lo abrazaba, lloraba como si le estuviera haciendo daño. Y ahora... «Porque Carlos no lleva ropa, señor Díaz», dije suavemente. «Carlos no le tiene miedo. Nunca lo tuvo. Sentía dolor.
Cada vez que lo abrazaba mientras estaba vestido, las púas se clavaban más en su piel por la presión de sus brazos. Lloraba de dolor, no porque odiara a su padre. José se sentó lentamente en el sillón mecedora junto a la cuna. Carlos aún acurrucado contra su pecho. Comenzó a examinar el cuerpo de su hijo, sus dedos temblorosos trazando cada marca roja, cada rasguño, cada abrasión. Sus labios se apretaban en una línea más fina con cada lesión que contaba. Yo permanecí en silencio, observando al hombre más poderoso de Madrid contar las heridas en el cuerpo de su hijo, con manos temblorosas. Cuando se detuvo, su voz era apenas un susurro ahogado. 53, 53 lesiones. Era el número que yo había contado, y oír a José confirmarlo hizo que la verdad se sintiera más pesada en la habitación. Señor Díaz, continué, mi voz profesional pero teñida de compasión. Necesita entender el patrón. Carlos solo lloraba cuando estaba vestido. Carlos solo lloraba cuando usted lo abrazaba, porque usted lo abrazaba después de que ya había sido vestido. Pero cuando la señora Serrano abrazaba a Carlos, me detuve mirando a Ana, inmóvil en la esquina, con el rostro sin color. Cuando la señora Serrano abrazaba a Carlos, él no lloraba porque ella lo desvestía primero. Estaba tranquilo con su madre porque ella era la única que no le hacía daño. El silencio se estiró interminablemente. Podía oír mi propio latido, la respiración superficial de Ana, el suave susurro del viento a través de la ventana de la habitación de Carlos. Entonces José levantó la cabeza y vi algo en sus ojos que había cambiado para siempre. Comprensión, realización y debajo de todo, una furia hirviendo, contenida por una voluntad de hierro, pero aún palpable, como el calor que irradia de un horno. Todo fue diseñado, dijo José lentamente, cada palabra cayendo como hielo, para hacerme creer que mi hijo me odiaba, para hacerme pensar que era un padre terrible, para hacerme sentir culpable por trabajar demasiado, para hacerme dependiente de ella porque ella era la única que podía calmarlo. Todo fue diseñado. Se volvió para mirar a Ana y vi a la mujer impecablemente hermosa dar un paso atrás bajo la mirada de su marido, como si estuviera frente a la muerte misma. Ricardo, llamó José, su voz tan tranquila que era aterradora. El tipo de calma que vive en el centro de una tormenta antes de que todo se desgarre. Lleva a la señora Serrano a la sala de seguridad en el ala este. Asegúrate de que no pueda contactar a nadie. Ricardo asintió sin la menor vacilación. Como si detener a la esposa de su jefe fuera la tarea más normal del mundo, se movió hacia Ana con el paso firme de un hombre acostumbrado a ejecutar órdenes sin cuestionar. «José, no puedes hacer esto», gritó Ana, su voz perdiendo todo control por primera vez, estridente y en pánico. «Soy tu esposa, soy la madre de Carlos. ¿Vas a creer a una enfermera que lleva aquí 12 días por encima de tu propia esposa? Está intentando destruir a nuestra familia». José no la miró. Sus ojos permanecieron fijos en el rostro de Carlos, en paz en sus brazos. La diminuta mano del bebé se curvó alrededor de su dedo como si, por primera vez, Carlos se sintiera seguro con su padre. «Ricardo», dijo José, «solo una palabra». Y Ricardo agarró el brazo de Ana y comenzó a sacarla de la habitación. Ella luchó, sus uñas de gel arañando la piel de Ricardo, pero el hombre grande no se inmutó. «Te arrepentirás de esto», gritó Ana mientras la arrastraban por el umbral. «No tienes idea con quién estás tratando. Crees que eres poderoso. No eres nada. Esa enfermera pagará por esto, y tú también». Los gritos de Ana resonaron por el pasillo, haciéndose cada vez más débiles hasta que un pesado silencio se instaló en la suntuosa suite. Yo me quedé congelada junto al cambiador, sin saber qué hacer.
Acababa de acusar a la esposa de un capo mafioso. Había visto cómo se llevaban a esa mujer, y ahora estaba sola en la habitación con el hombre más peligroso de Madrid. Cada instinto en mi cuerpo gritaba que debía correr, desaparecer, antes de que José Díaz decidiera que yo era una amenaza que debía ser eliminada. Pero mis pies no se movieron. José permaneció sentado en el sillón mecedora, Carlos dormido en sus brazos, el pequeño rostro del bebé en paz por primera vez desde que yo había venido a trabajar aquí. Pasó mucho tiempo antes de que José hablara, su voz baja y cansada, completamente diferente a la frialdad amenazante de antes. ¿Por qué no te quedaste en silencio? Mis ojos parpadearon. No esperaba que esa fuera su primera pregunta. ¿Sabes quién soy? ¿Sabes lo que podría pasar si te equivocaras? Podrías haberte callado, conservado tu trabajo, conservado tu vida. ¿Por qué elegiste hablar? Miré a Carlos dormido, a las marcas rojas aún visibles en su piel lechosa, y pensé en la habitación oscura de mi primera casa de acogida, en el olor a cigarrillos y whisky, en mi propio llanto que nadie escuchó jamás, porque cuando tenía 6 años nadie me creyó. Dije, mi voz apenas un susurro. Sin embargo, resonó en la habitación silenciosa. Tenía quemaduras de cigarrillo en los brazos, y nadie ni siquiera miró. Rogué a los adultos que me creyeran, y ellos se apartaron. No le haré eso a Carlos. No me apartaré cuando un niño está sufriendo. José me estudió durante tanto tiempo que me sentí desnuda, como si pudiera leer cada cicatriz invisible que había llevado durante los últimos 21 años. Luego asintió lentamente, un pequeño gesto que contenía una comprensión que nunca esperé de un hombre como él. Tu madre de acogida, Josefina, dijo José, haciéndome sobresaltar al oír el nombre. Está en el Hospital Universitario La Paz, cáncer en fase 3. Necesitas 180,000 euros para el tratamiento. No pregunté cómo lo sabía. Un hombre que controlaba tanto el mundo de Madrid habría investigado a cualquiera que entrara en su casa. Yo me encargo, dijo José simplemente. Los costos del tratamiento, los mejores médicos, una habitación privada, todo. Señor Díaz, no puedo. Empecé. Esto no es un reembolso, me interrumpió José. Es un depósito. Necesito que te quedes y cuides de Carlos, al menos hasta que sepa quién más en esta casa trabajaba para Ana, en quién puedo confiar. Has demostrado que estás dispuesta a arriesgar tu vida por mi hijo. En mi mundo, la lealtad así es más rara que los diamantes. Miré a Carlos dormido, a las heridas en su pequeño cuerpo, luego de nuevo al hombre que esperaba mi respuesta. Sabía que si aceptaba, estaría entrando en el mundo de José Díaz, un mundo del que no podría salir. Pero al pensar en Josefina en una cama de hospital, al pensar en Carlos necesitando a alguien que lo protegiera, me di cuenta de que no tenía elección. Me quedaré. Unas semanas después de aquello, las cosas se calmaron. O eso parecía. Josefina fue trasladada a un centro médico privado en la Sierra de Madrid, con los mejores médicos y una seguridad que no dejaba pasar ni una mosca. Ana seguía encerrada, esperando los procedimientos legales. José había hecho que sus abogados tramitaran el divorcio y la custodia total de Carlos. El mayor cambio, sin embargo, era el propio Carlos. Ya no había marcas rojas en su piel. Estaba sanando, volviendo a ser el bebé sano y feliz que debía ser. Por mi parte, empecé a ver las cosas de otra forma. La señora Carmen, la ama de llaves, una mujer que llevaba 20 años en la finca, me contó cómo lo había vivido ella. María, yo a la señorita Ana la vi llegar hace años, siempre perfecta, sonriendo, pero en sus ojos había algo frío, como el metal. Cuando la vi ese día, intentando pararte, juro por Dios que la reconocí.
La misma mirada que cuando los bancos de su padre casi se la comían. Para ella todo era un número, incluso su propio hijo. A mí no me extrañó nada de verdad. Y el señor José, pobre, tan ciego estaba el hombre. Escuchar a la señora Carmen me hizo darme cuenta de que las apariencias engañan de formas terribles. Y la crueldad puede ser mucho más sutil de lo que jamás imaginé. Pero claro, la calma en este tipo de casas nunca dura mucho. Un día, volviendo de visitar a Josefina en el centro médico, el sub blindado en el que iba quedó bloqueado en una calle de Chueca. 3 escaladas negras nos rodearon. El guardaespaldas fue reducido en segundos. La puerta se abrió y un tipo con un traje gris carísimo se asomó. Señorita Jiménez, disculpe la molestia. Soy Mateo Valente y creo que tenemos que hablar. Señor Valente, no parecía un mafioso, más bien un empresario de éxito, de esos de portada de revista, pero sus ojos eran fríos como los de una serpiente. Me estudió como si fuera un experimento. Tengo una propuesta. Usted será mis ojos y oídos dentro de la casa Díaz. Me contará todo. La agenda de José, detalles de seguridad, debilidades. A cambio, su madre de acogida en el Hospital Universitario La Paz seguirá recibiendo la mejor atención posible. El tratamiento de Josefina lo paga José, le dije, la voz más firme de lo que esperaba. Mateo se rió suavemente. ¿El dinero de José? ¿Y qué crees que le pasaría a Josefina si José ya no estuviera? ¿O si tú ya no estuvieras en esa casa para cuidar de Carlos? Se acercó. Olía a colonia cara, pero debajo había algo oscuro y peligroso. Los hospitales son lugares muy arriesgados, señorita Jiménez. Ocurren accidentes, errores de medicación, fallos de equipo, enfermeras descuidadas. Sería trágico que una anciana luchando contra el cáncer sufriera un accidente así, ¿no cree? Sentí que me aplastaba el corazón. Josefina, la única persona que me había querido incondicionalmente. ¿Qué habríais hecho vosotros? ¿Traicionar a un hombre que te ha salvado la vida para salvar a la que te la dio? ¿O proteger al inocente, al que te confió su hijo, sabiendo que tu persona más querida podría pagar el precio? Era un callejón sin salida. Mateo me dio una semana para pensarlo, y me advirtió que ni se me ocurriera contárselo a José. Tengo gente en todas partes, incluso dentro de su casa. Lo sabré. Luego se fueron. Me quedé sola en el coche, el guardaespaldas inconsciente fuera, temblando de pies a cabeza. Durante el camino de vuelta, pensé que podía hacerlo. Jugar a 2 bandas, proteger a Josefina traicionando a José, callarme y esperar que todo se arreglara solo. Pero entonces pensé en Carlos, en esos ojos azul grisáceos, tan parecidos a los de su padre, mirándome con confianza. Pensé en José parado a las 3 de la madrugada, viendo a su hijo dormir, con el dolor de un padre al que le habían robado 4 meses de felicidad. No, no podía. Josefina me dijo una vez, cuando yo tenía 17 años, que cuando la vida te acorrala sin respuestas correctas, eliges el camino con el que puedas vivir. No el más fácil, sino el correcto. Respiré hondo cuando el coche se detuvo en las puertas de la finca. Le diría a José la verdad, toda, y aceptaría las consecuencias. Porque estaba acostumbrada a estar sola, pero nunca había aprendido a vivir traicionando a quienes confiaban en mí. Esa noche fui a buscar a José a su despacho. Necesito contarte algo, le dije. La voz me tembló un poco, a pesar de haberme estado preparando toda la tarde. Y puede que te enfades mucho. Le conté todo, desde el coche de Valente bloqueando el camino, hasta la amenaza contra Josefina y la oferta de convertirme en espía. No oculté nada,
ni siquiera la afirmación de Mateo de que tenía gente dentro de la finca. Cuando terminé, el silencio se alargó tanto que oí el tic-tac del reloj de pared. José me miró sin parpadear. ¿Por qué no te convertiste en doble agente?, preguntó finalmente, con voz sin emoción. Podrías haber fingido que aceptabas, darle información inofensiva, proteger a Josefina y quedarte aquí, a salvo por ambos lados. Porque mereces la verdad, respondí sin dudar. Igual que Carlos merece estar a salvo. No puedo decirte que estoy dispuesta a arriesgar mi vida por tu hijo y luego traicionarte en el momento en que alguien me amenaza. La confianza no funciona así, al menos no para mí. José se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas sobre el escritorio. Su mirada me atravesaba como si buscara algo debajo de mis palabras. ¿Te das cuenta de que esta decisión podría matarte? Valente no es un hombre que acepta un no por respuesta. Lo sé, le dije, pero también sé que vivir teniendo que mirarme al espejo cada día y ver a una traidora no es vivir. He perdido mucho en mi vida, pero nunca me he perdido a mí misma. No voy a empezar ahora. Pasó un momento, luego ocurrió algo inesperado. La esquina de la boca de José se levantó ligeramente. No era una sonrisa, pero se acercaba a la admiración. Se puso de pie, rodeó el escritorio y se detuvo frente a mí. Josefina será trasladada a mi centro médico mañana. Médicos privados, seguridad 24 horas. Nadie se le acercará sin mi permiso. Valente quiere jugar a amenazar a los inocentes. Aprenderá que eso fue un error. Lo miré, sintiendo como si un peso enorme se hubiera levantado de mi pecho. Señor Díaz, no sé qué decir. José, me corrigió suavemente, con un tono que nunca le había oído. Y no necesitas decir nada. Me estudió durante un largo momento, y en la cálida luz dorada del estudio, vi algo cambiar en sus ojos, algo más suave, más humano. Sabes, durante años, todos los que han venido a mí han querido algo. Dinero, poder, protección, contactos. Nadie viene sin una agenda. Pero tú... Hice una pausa como buscando las palabras adecuadas. Eres la única persona en años que no quería nada de mí. Simplemente hiciste lo correcto, incluso cuando podía haberte matado. No sabía cómo responder, y tal vez no necesitaba hacerlo en la quietud de esa noche entre dos extraños que poco a poco se estaban convirtiendo en algo más. Algo se había establecido. No un contrato ni una transacción, sino algo mucho más raro y valioso en el mundo oscuro de José Díaz. Confianza. Una semana después del ataque de Mateo, la finca estaba recuperando una especie de normalidad, si es que eso era posible en la vida de los Díaz. José se recuperó rápido, a pesar de la herida en el hombro. Él se encargaría de Valente de una vez por todas, y yo y Carlos tendríamos seguridad extra. Todo acabaría esa noche. Le dije que tuviera cuidado, y la preocupación me apretó el corazón. Esa tarde, mientras le daba el biberón a Carlos, oí un sonido en el pasillo. Un sonido que me heló la sangre, el clic agudo de unos tacones. La puerta de la habitación se abrió, y allí estaba Ana. No la mujer perfecta de antes, no. El pelo enredado, el maquillaje corrido, la ropa arrugada. Pero lo que me hizo ponerme de pie fue el arma en su mano, apuntándome directamente. Sorprendida, me preguntó, con la voz temblorosa y los ojos desorbitados. Se rió. ¿De verdad pensaste que podrían encerrarme para siempre? Siempre hay alguien dispuesto a ayudar si el precio es el correcto. Dejé el biberón, me levanté y me puse delante de la cuna para cubrir a Carlos. Le pregunté qué quería. Se echó a reír, un sonido estridente que resonó en la habitación. Quiero mi vida de vuelta,
los 50 millones que me prometió Valente, salir de este infierno de 5 años como una esposa florero de un gángster. Y tú, métome en todo, lo arruinaste todo. No retrocedí, aunque el arma estaba a menos de 2 metros. Le dije que había salvado a su hijo de ser torturado cada día, y que si eso era interferir, lo haría 1000 veces más. Ana avanzó con los ojos rojos y desquiciados. Carlos nunca fue mi hijo. Fue un error, una carga, una herramienta. Y si yo no puedo conseguir lo que quiero de él, entonces nadie lo hará. Apuntó el arma hacia la cuna, detrás de mí. Me puse recta, los brazos extendidos, como un escudo viviente. Le dije que tendría que dispararme primero. ¿Crees que no lo haré?, gruñó Ana. ¿Qué me queda por perder? Creo que eres una cobarde, le dije, la voz firme a pesar de mi corazón latiendo como un tambor de guerra. Solo te atreves a hacer daño a quienes no pueden defenderse. Un bebé de 4 meses que no puede pedir ayuda. Un marido que confía en ti y no ve la traición. Pero ahora, frente a alguien que puede mirarte a los ojos y decir la verdad, tienes miedo. Tienes miedo de apretar el gatillo, de hacer algo sin que alguien te escude. La cara de Ana se retorció de rabia, su agarre en el arma se apretó, y vi su dedo empezar a apretar el gatillo. Cerré los ojos, lista para la bala, lista para morir, protegiendo al niño detrás de mí. Pero el arma nunca se disparó. En cambio, hubo un estruendo de cristales rotos y el grito de dolor de Ana. Abrí los ojos y la vi desplomada en el suelo, con sangre fluyendo de una herida en la cabeza, el arma deslizándose por la habitación. Detrás de ella estaba la señora Carmen, la ama de llaves, con los restos de un jarrón de cristal en la mano, recién estrellado contra la cabeza de Ana. «Llevo 20 años en esta casa», dijo la señora Carmen. «Vi crecer a Carlos desde su primer día, y no dejaré que nadie le haga daño a ese niño, ni siquiera su propia madre». Me quedé allí, con las piernas temblorosas. Por primera vez desde que Ana había entrado, me permití respirar. José llegó menos de 1 hora después de que la señora Carmen redujera a Ana. La expresión en su rostro al ver la escena en la habitación de Carlos fue algo que nunca olvidaré. Ana seguía inconsciente en el suelo, las muñecas esposadas por Ricardo, la sangre de la herida de su cabeza ya seca. José pasó por su lado como si fuera un montón de basura. Fue directo a mí, donde estaba sentada en el sillón mecedora con Carlos en brazos, sus ojos recorriendo mi cuerpo para ver si tenía alguna herida. «¿Estás bien?», fue lo primero que preguntó. No preguntó por Ana. No preguntó qué había pasado, sino por mí. Asentí, sin confiar en mi voz. José se arrodilló delante de mí, una mano tocando suavemente la cabeza de Carlos mientras el bebé dormía, ajeno a la tormenta que acababa de pasar. La otra mano descansaba sobre mi rodilla, como si necesitara confirmar que yo estaba realmente allí, realmente a salvo. Luego se puso de pie y se volvió hacia Ana, y vi su mandíbula tensarse, su mano cerrarse en un puño, la rabia hirviendo bajo la superficie tranquila. Sabía que en el mundo de José, lo que Ana había hecho solo tenía un castigo, y no era la cárcel. «Ricardo», dijo José, su voz fría como el hielo, «llama a nuestro contacto en el FBI». Ricardo se quedó tan sorprendido que ni siquiera intentó ocultarlo. Y yo sentí lo mismo. El FBI era el enemigo natural de hombres como José, la amenaza constante que había evitado durante toda su carrera. La idea de que los contactara voluntariamente era impensable. «Jefe», preguntó Ricardo, como si necesitara asegurarse de haber oído bien. «Llámalos», repitió José. «Diles que tengo pruebas de maltrato infantil, conspiración con Mateo Valente y suficiente información para abrir un caso rico».
Diles que estoy dispuesto a cooperar si quieren a Valente en bandeja de plata. 2 meses después, estaba sentada en el salón de la finca, viendo las noticias del juicio. Ana Serrano, su apellido de soltera, ya que había perdido el derecho al apellido Díaz hacía tiempo, había sido condenada a 15 años de prisión federal por cargos de maltrato infantil, conspiración y complicidad en actividades de organización criminal bajo la ley RICO, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 12 años, todos sus derechos parentales permanentemente revocados. La imagen de Ana siendo sacada del juzgado con las esposas, su rostro, que una vez adornó portadas de revistas, ahora pálido y envejecido una década, era algo que me perseguiría un tiempo, no por piedad, sino porque me recordaba el coste de la crueldad. José entró en el salón y se sentó a mi lado, sus ojos también fijos en la televisión. ¿Te has preguntado por qué no la maté?, dijo José, no una pregunta, sino una afirmación. Asentí. Me lo había preguntado durante 2 meses. Por ti. José se volvió hacia mí, y en sus ojos había algo suave que empezaba a reconocer. Me mostraste que había otra manera, que la violencia no siempre es la única respuesta. Y más importante aún, hizo una pausa, mirando hacia la habitación de Carlos, que estaba durmiendo. Carlos no debería crecer con un padre que mató a su madre, incluso si esa madre fue un monstruo. Así, crecerá sabiendo que su madre está pagando por lo que hizo, pero su padre no es un verdugo. Miré al hombre sentado a mi lado, el capo más temido, que había elegido la justicia en lugar de la venganza, y me di cuenta de que estaba viendo una versión de José Díaz que quizás nadie más había visto jamás. 6 meses pasaron desde la sentencia. 6 meses de cambios que nunca imaginé que viviría para ver. Josefina había sido declarada libre de cáncer, sus últimas pruebas daban todas limpias, y se había mudado a la casa de invitados de la finca por invitación de José. Una oferta que Josefina había rechazado inicialmente porque no quería ser una carga, antes de aceptar finalmente cuando José le dijo que Carlos necesitaba una abuela. Yo me había quedado para cuidar de Carlos, pero mi papel había cambiado hacía tiempo. Ya no era solo una enfermera o una niñera, sino algo que nadie se molestaba en nombrar porque todos lo veían. Y José me había estado cortejando durante 6 meses, de una manera que nunca esperé que un capo cortejara a nadie. No con regalos extravagantes ni grandes promesas, sino con pequeños actos deliberados que tenían un peso real. Llegaba temprano todas las tardes para cenar con Carlos y conmigo. Me pedía mi opinión sobre cada decisión que implicaba a su hijo. Recordaba que me gustaba el té Earl Grey y se aseguraba de que siempre hubiera una caja nueva en la cocina. Me miraba como si fuera lo más valioso en una casa llena de cuadros millonarios y antigüedades invaluables. Pero cada vez que José se acercaba, yo daba un paso atrás. No porque no sintiera nada por él, sino porque tenía miedo. Miedo de no merecer algo bueno. Miedo de que, si me permitía amar, me harían daño como siempre me había pasado. Miedo de que yo, una niña que pasó por 7 casas de acogida, simplemente no estaba hecha para ser amada. Esta noche estaba en el balcón, contemplando el perfil de Madrid, como tantas veces, las luces de la ciudad brillando abajo como un océano de estrellas. Oí los pasos familiares y no necesité darme la vuelta para saber quién era. José se puso a mi lado y observamos la ciudad en silencio durante un largo momento antes de que hablara. No soy un buen hombre, María, dijo, su voz baja y cansada, como si hubiera cargado un peso demasiado tiempo. He hecho cosas que nunca me perdonaría si supieras los detalles. Mis manos no están limpias, y probablemente nunca lo estarán. No puedo prometerte una vida normal, segura y sencilla como otros hombres pueden.
Me giré para mirarle, las líneas afiladas de su rostro, la tenue cicatriz en su mandíbula, los ojos azul grisáceos que albergaban una vulnerabilidad que solo me mostraba a mí, al hombre que había salvado a Josefina, protegido a Carlos y esperado por mí durante 6 meses sin quejarse. Lo sé, le dije, y mi voz no tembló como pensé que lo haría. Sé quién eres, José. Sé tu mundo y sigo aquí. José se volvió hacia mí y en la cálida luz que salía del salón, vi algo en sus ojos romperse finalmente, la última pared cayendo, y me miró sin ocultar nada. Te mereces algo mejor que yo, susurró. Quizás, respondí, y por primera vez di un paso adelante en lugar de retroceder. Pero no quiero algo mejor. Te quiero a ti. José levantó la mano, tocando mi cara como lo había hecho hacía meses en este mismo balcón. Pero esta vez ninguno de los dos se apartó. Sus dedos trazaron la curva de mi mejilla, mi mandíbula, y cuando se inclinó, cerré los ojos. Nuestro primer beso no fue un incendio, sino el encendido de una vela, lento y suave, lleno de cuidado y contención. Los labios de José eran cálidos contra los míos. Una mano acunaba la nuca, la otra alrededor de mi cintura como si fuera algo precioso que pudiera romperse. Y yo, por primera vez en mis 27 años, me permití ser amada. No retrocedí, no busqué razones para huir, no me dije que no era digna. Simplemente me quedé allí, en los brazos del hombre al que el mundo temía, pero que me sostenía como un tesoro, y dejé que las lágrimas cayeran por mis mejillas porque, por fin había encontrado mi hogar. Y hoy, 4 años después de aquel primer beso, la finca de los Díaz estaba llena de risas y globos de colores por el 5º cumpleaños de Carlos. Corre por el jardín con sus amiguitos del colegio, con su pelo oscuro saltando y esos ojos azul grisáceos que brillan de alegría. No queda ni rastro en su cuerpo ni en su espíritu de las heridas de hace años. Los psicólogos infantiles confirmaron que Carlos no tiene secuelas duraderas del abuso que sufrió y ha crecido sano, feliz y profundamente amado. Yo estoy en el porche, viendo a mi hijo jugar, una mano sobre mi barriga de 6 meses de embarazo. Sí, estamos esperando otra, la otra sosteniendo un vaso de limonada que Josefina acaba de preparar. Un anillo de boda de platino con un zafiro azul brilla en mi dedo. El anillo que José deslizó en mi mano durante nuestra pequeña boda íntima. Con solo la familia y unos pocos amigos de confianza, hace 2 años. Elegí el zafiro en lugar del diamante. Ya sabes, no soy de lujos excesivos. Y José se rió diciendo que era la única mujer que conocía que rechazaría un diamante. Mami, mami, mírame, grita Carlos mientras corre hacia mí con un globo de superhéroe. Su cara regordeta radiante. Me inclino para abrazarlo hasta donde me lo permite la barriga y le beso la frente. Mami, todavía me aprieta el corazón cada vez que lo escucho. Ni siquiera lo sugerí yo. Él lo eligió. Es el regalo más precioso que he recibido. Abuela Josefina, ven a jugar conmigo, dice Carlos, tirando de la mano de Josefina, sentada bajo el roble en una silla de mimbre. A sus 75 años, con el pelo blanco y una sonrisa dulce. Josefina se levanta, más despacio que antes, pero fuerte. El cáncer es ahora un recuerdo lejano. Mis médicos la han declarado completamente sana. Vive en la casa de invitados de la finca, lo suficientemente cerca para ver a Carlos todos los días y lo suficientemente privada para tener su propio espacio. A menudo dice que estos últimos años son los más felices de su vida.
José sale de la casa hacia el jardín con una sonrisa que solo su familia ve. Ha cambiado mucho en estos 4 años, no solo como hombre, sino también su imperio. Gran parte de lo suyo ahora opera de forma totalmente legal. Inmobiliarias de lujo en el centro de Madrid, un una empresa tecnológica en Valencia, una cadena de restaurantes por toda la costa. Me dijo que en 10 años nuestra hija no heredaría dinero sucio, y le creo. Yo sigo trabajando a tiempo parcial en pediatría en La Paz, no por dinero, sino porque no puedo abandonar el trabajo que me formó. He rechazado todas las sugerencias de quedarme en casa y ser simplemente la señora Díaz. Y José nunca me presionó. Entiende que necesito ser yo misma, sentirme valiosa, no por ser su esposa o la madre de Carlos, sino por lo que hago por otros niños que me necesitan. Observo a Carlos correr hacia José y ser levantado sobre los hombros de su padre. Observo a Josefina sonreír, con los dientes que le faltan, mientras su nieto le entrega un trozo de pastel de cumpleaños. Observo una casa que una vez estuvo llena de sombras y secretos, ahora resonando con risas de niños. Pongo mi mano en mi vientre donde nuestra hija da patadas suaves, y sé que esta es la vida que nunca me atreví a soñar, pero que siempre merecí. Y hoy, pues, ¿qué te digo? A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar, ¿sabes? Otras, me pregunto si no habré cometido un error gigante. Seguramente las dos cosas. Así es la vida, ¿verdad? Nada es blanco o negro, nada es perfecto. Pero esto es mío. Y eso es lo que cuenta. No sé muy bien cómo contar esta historia. Creo que empezar por ese día infernal en el que todo se puso patas arriba es lo más justo. Aunque en realidad, ahora sé que la historia había comenzado mucho antes de que yo pusiera un pie en esa casa. Era una tarde cualquiera, o al menos eso parecía, en la opulenta finca de los Díaz, en la Sierra de Guadarrama. Estaba con Carlos, el pequeño Carlos Díaz, el heredero de todo aquello, que en ese momento tenía 4 meses. Yo era su nueva enfermera pediátrica, o niñera, lo que fuera. Lo que sí sabía es que había algo raro. Llevaba unos días observando unas marcas extrañas en su piel. Un patrón que no encajaba con ninguna alergia o erupción que hubiera visto en mis años de enfermera, ni siquiera después de haber vivido en 7 casas de acogida en un barrio modesto de Carabanchel. Así que, con el corazón en un puño, decidí examinar su ropa. Y ahí fue donde lo encontré. Dentro de un body de seda italiana, de esos que valen más que mi alquiler en Madrid, había cientos de púas de cactus, cosidas con una precisión milimétrica para clavarse en la piel del bebé con cada movimiento. Y lija donde debería haber algodón suave. Conté las marcas rojas en el cuerpo de Carlos. 53. 53 heridas. En un bebé que no podía hablar, que solo lloraba. Y la autora de todo aquello, Ana Serrano, su madre, estaba en la planta de arriba, publicando historias en Instagram sobre lo maravillosa que era la maternidad, para sus millones de seguidores. Justo entonces, oí sus tacones Louis Vuitton resonar en el mármol del pasillo. Era ella, acercándose. El alma se me cayó a los pies. Escondí el body a mi espalda, mientras Ana entraba en la habitación como salida de una revista de moda, perfecta, rubia, vestida con ropa carísima. Me miró a mí y a Carlos, que estaba en la cuna sin vestir. ¿Por qué mi hijo no está vestido todavía? Me soltó con esa voz dulce pero con un filo helado. José llegará en 20 minutos y quiere abrazarlo. La contrataron para cuidar a mi hijo, no para dejarlo ahí desnudo. Sentía que estaba al borde de un abismo. ¿Por qué he encontrado esto, señora Serrano? Saqué el body, dándole la vuelta, exponiendo las púas de cactus bajo la luz. La voz me tembló, pero era de rabia.
no de miedo. ¿Puede explicarme por qué la ropa de su hijo tiene púas de cactus y lija cosidas por dentro? La atmósfera se volvió densa al instante. Vi el shock en sus ojos, real por medio segundo, y luego la fría determinación. Su cara de preocupación de madre era una máscara, una que yo, con mi experiencia, no podía creerme. Ella empezó a balbucear excusas, que era orgánico, que venía de una boutique de lujo en la Milla de Oro, pero la corté. Las tintorerías no cosen púas en la ropa, señora Serrano. Estas púas están cosidas a mano. Alguien lo hizo deliberadamente. Ella se acercó. La distancia entre nosotras se redujo. Escúcheme, enfermerita. Lleva aquí 12 días. No sabe nada de esta familia, de mi matrimonio, de lo que realmente sucede en esta casa. ¿Sabe quién es mi marido? ¿Sabe lo que les pasa a quienes interfieren en los asuntos de los días? No retrocedí. Pensé en Josefina, mi madre de acogida, en las quemaduras de cigarrillo en mis brazos, en los adultos que miraron para otro lado. No le haría eso a Carlos. Sé quién es, dije, manteniéndole la mirada. Y sé que quiere a Carlos. Si ve las 53 heridas en el cuerpo de su hijo, si se entera de por qué Carlos llora cada vez que lo abraza. El rugido inconfundible del Rolls Royce de José Díaz resonó desde el garaje. Ana se puso rígida. La amenaza en sus ojos desapareció, reemplazada por la dulce sonrisa de una esposa perfecta. José apareció en la puerta, imponente, peligroso. Su mirada fría recorrió la habitación. Mi cuerpo se tensó. Detrás de él apareció Ricardo, su mano derecha, con esa mirada que no dejaba detalles sin escanear. ¿Por qué mi hijo no está vestido?, preguntó José. Señor Díaz, lo interrumpí, temblando pero con decisión. Sabía que me la jugaba. Necesita ver esto. Le ofrecí el body. Ana intentó pararme, pero una mirada de José la inmovilizó. Él tomó la prenda, sus cejas se fruncieron. Su dedo rozó una púa, un punto de sangre apareció. Y entonces sus ojos cambiaron. El hielo se derritió y surgió el fuego. ¿Qué es esto?, susurró José, más aterrador que si hubiera gritado. Le dio la vuelta al body, palpando la lija, las púas. Ana balbuceó, intentando excusarse, pero José levantó una mano y Ana se quedó en silencio. No la miró a ella. Sus ojos se fijaron en las púas, luego en Carlos en la cuna, en las marcas rojas que ahora entendía. Ricardo, dijo, la voz cortante, cierra toda la finca. Nadie entra, nadie sale. José, no puedes, gritó Ana, el miedo por fin rompiendo su perfecta fachada. Silencio, sentenció José. Me miró. Tú, explícalo todo. Respiré hondo y empecé a hablar. Conté cómo había notado el patrón de las heridas, la lija, las púas. José escuchó, su rostro como una piedra, pero la mano que sostenía el body se apretó hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Luego, ocurrió algo que nunca olvidaré. José caminó hacia Carlos y lo levantó. Y Carlos, ese bebé que siempre lloraba con su padre, no derramó una lágrima. Solo lo miró con curiosidad, tranquilo. José lo miró, incrédulo. «No está llorando», susurró. ¿4 meses? Durante 4 meses, cada vez que lo abrazaba, lloraba como si lo estuviera matando. «Porque no lleva ropa, señor Díaz», le expliqué suavemente. No le tiene miedo. Sentía dolor. Las púas se clavaban más cuando usted lo abrazaba. Lloraba por el dolor, no por odio. José se sentó en la mecedora. Empezó a examinar a Carlos, trazando cada marca roja con dedos temblorosos. Sus labios se apretaban más con cada herida. 53.
Su voz era un hilo, el número que yo había contado. Señor Díaz, debe entender el patrón, continué. Carlos solo lloraba cuando estaba vestido y cuando usted lo abrazaba. Cuando la señora Serrano lo abrazaba, él no lloraba, porque ella lo desvestía primero. Estaba tranquilo con su madre, porque era la única que no le hacía daño. Ana, pálida como un fantasma, no dijo nada. José levantó la cabeza y en sus ojos vi una comprensión dolorosa y una furia contenida. Todo fue diseñado, dijo lentamente, para hacerme creer que mi hijo me odiaba, para hacerme sentir un mal padre, para hacerme dependiente de ella. Todo. Se giró hacia Ana y la vi retroceder, como si estuviera frente a la muerte. Ricardo, ordenó José con una calma aterradora, lleva a la señora Serrano a la sala de seguridad. Asegúrate de que no contacte a nadie. Ana gritó, desesperada. Soy tu esposa, la madre de Carlos. ¿Vas a creer a una enfermera por encima de mí? José no la miró. Sus ojos seguían fijos en Carlos. Ricardo, repitió. Y Ricardo se la llevó, arrastrándola mientras gritaba amenazas. Me quedé helada. ¿Qué acaba de hacer? ¿Acusar a la esposa de un capo? ¿Presenciar cómo se la llevan? Ahora estaba sola con el hombre más peligroso de Madrid. Quería correr, desaparecer, pero no pude. José permaneció sentado con Carlos dormido en sus brazos. Después de un largo rato me preguntó, ¿por qué no te quedaste en silencio? Sabías quién soy. Podrías haber mantenido tu trabajo, tu vida. ¿Por qué elegiste hablar? Miré a Carlos. Porque cuando yo tenía 6 años, nadie me creyó. Susurré, la voz casi imperceptible, pero resonó en el silencio. Tenía quemaduras de cigarrillo en los brazos y nadie miró. Rogué a los adultos y se apartaron. No le haré eso a Carlos. No me apartaré cuando un niño está sufriendo. José me miró fijamente. Sentí que leía cada cicatriz invisible que llevaba conmigo. Luego asintió. Tu madre de acogida, Josefina, dijo, haciéndome sobresaltar, está en el Hospital Universitario La Paz, cáncer en fase 3. Necesita 180,000 euros para el tratamiento. Él lo sabía todo. Yo me encargo. Costes, médicos, habitación privada. Todo. Señor Díaz, no puedo. No es un reembolso, me cortó. Es un depósito. Necesito que te quedes con Carlos, al menos hasta que sepa en quién puedo confiar en esta casa. Has demostrado que arriesgas tu vida por mi hijo. En mi mundo, esa lealtad es más rara que los diamantes. Miré a Carlos, luego a José. Sabía que si aceptaba, entraría en su mundo, un mundo del que no se podía salir. Pero pensé en Josefina, en Carlos. No tenía elección. Me quedaré. Unas semanas después de aquello, las cosas se calmaron, o eso creía. Josefina fue trasladada a un centro médico privado en la Sierra de Madrid, con los mejores médicos y seguridad. Ana seguía encerrada, esperando los procedimientos legales. José había tramitado el divorcio y la custodia total de Carlos. El mayor cambio, sin embargo, era el propio Carlos. Ya no había marcas rojas en su piel. Estaba sanando, volviendo a ser el bebé sano y feliz que debía ser. La señora Carmen, nuestra ama de llaves de toda la vida, me contó su perspectiva de Ana una vez. María, yo a la señorita Ana la vi llegar hace años, siempre perfecta, sonriendo, pero en sus ojos había algo frío como el metal. Cuando la vi ese día intentando pararte, juro por Dios que la reconocí. La misma mirada que cuando los bancos de su padre casi se la comían. Para ella todo era un número, incluso su propio hijo. A mí no me extrañó nada de verdad. Y el señor José,
Pobre, tan ciego estaba el hombre. Escucharla me hizo entender que las apariencias engañan de formas terribles y que la crueldad puede ser mucho más sutil de lo que jamás imaginé. Pero claro, la calma en este tipo de casas nunca dura mucho. Un día, volviendo de visitar a Josefina, el SUV blindado en el que iba quedó bloqueado en una calle de Chueca, Madrid. 3 escalades negras nos rodearon. El guardaespaldas fue reducido en segundos. La puerta se abrió y un tipo con un traje gris carísimo se asomó. Señorita Jiménez, disculpe la molestia. Soy Mateo Valente y creo que tenemos que hablar. Mateo no parecía un mafioso, más bien un empresario de Forbes, pero sus ojos, fríos como los de una serpiente, me estudió. Tengo una propuesta. Usted será mis ojos y oídos dentro de la casa Díaz. Me contará todo. A cambio, su madre de acogida en el Hospital Universitario La Paz seguirá recibiendo la mejor atención posible. El tratamiento de Josefina lo paga José. Le dije, la voz más firme de lo que esperaba. Mateo se rió suavemente. ¿El dinero de José? ¿Y qué crees que le pasaría a Josefina si José ya no estuviera? ¿O si tú ya no estuvieras en esa casa para cuidar de Carlos? Se acercó. Olía a colonia cara, pero debajo había algo oscuro y peligroso. Los hospitales son lugares muy arriesgados, señorita Jiménez. Ocurren accidentes, errores de medicación, fallos de equipo, enfermeras descuidadas. Sería trágico que una anciana luchando contra el cáncer sufriera un accidente así, ¿no cree? Sentí que me aplastaba el corazón. Josefina, la única persona que me había querido incondicionalmente. ¿Qué habríais hecho vosotros? Era un callejón sin salida. Mateo me dio una semana para pensarlo y me advirtió que ni se me ocurriera contárselo a José. Tengo gente en todas partes, incluso dentro de su casa. Lo sabré. Luego se fueron. Me quedé sola en el coche, el guardaespaldas inconsciente fuera, temblando. Durante el camino de vuelta, pensé que podía hacerlo, jugar a 2 bandas. Pero al pensar en Carlos, en esos ojos azul grisáceos, tan parecidos a los de su padre, mirándome con confianza. Pensé en José, parado a las 3 de la madrugada, viendo a su hijo dormir. No, no podía. Josefina me dijo una vez que cuando la vida te acorrala sin respuestas correctas, eliges el camino con el que puedas vivir. No el más fácil, sino el correcto. Le contaría a José la verdad, toda. Esa noche, fui a buscar a José a su despacho. Le conté todo, desde el coche de Valente bloqueando el camino, hasta la amenaza contra Josefina y la oferta de convertirme en espía. No oculté nada, ni siquiera la afirmación de Mateo de que tenía gente dentro de la finca. ¿Por qué no te convertiste en doble agente? Preguntó finalmente, con voz sin emoción. Porque mereces la verdad, respondí sin dudar. Igual que Carlos merece estar a salvo. No puedo decirte que estoy dispuesta a arriesgar mi vida por tu hijo y luego traicionarte. La confianza no funciona así. ¿Te das cuenta de que esta decisión podría matarte? Me advirtió. Valente no es un hombre que acepta un no por respuesta. Lo sé, le dije, pero también sé que vivir teniendo que mirarme al espejo cada día y ver a una traidora no es vivir. He perdido mucho en mi vida, pero nunca me he perdido a mí misma. No voy a empezar ahora. Pasó un momento. Entonces, la esquina de la boca de José se levantó. No era una sonrisa, pero algo parecido a la admiración. Josefina será trasladada a mi centro médico mañana. Valente quiere jugar. Aprenderá que eso fue un error. Me miró. Y no necesitas decir nada. Me estudió.
¿Sabes? Todos los que han venido a mí han querido algo, pero tú eres la única persona en años que no quería nada de mí. Simplemente hiciste lo correcto, incluso cuando podía haberte matado. En la quietud de esa noche, entre dos extraños que poco a poco se estaban convirtiendo en algo más, algo se estableció. No un contrato, sino algo mucho más valioso en el mundo oscuro de José Díaz. Confianza. Unos días después del ataque de Mateo, la finca de los Díaz estaba en plena ebullición. José, recuperado de su herida de bala en el hombro, me llamó a su despacho. Voy a encargarme de Valente de una vez por todas, me dijo, y el tono no invitaba a preguntar qué significaba encargarse. Él y Carlos tendríamos seguridad extra. Asentí, le pedí que tuviera cuidado, y la preocupación se instaló en mi pecho. Esa tarde, mientras le daba la comida a Carlos en su cuarto, oí un ruido extraño en el pasillo, un sonido que me heló la sangre, el inconfundible clic de unos tacones altos. La puerta se abrió, y allí estaba Ana, su pelo rubio platino enredado, el maquillaje corrido, la ropa arrugada. Ya no era la mujer impecable que conocí. Pero lo que me hizo ponerme en pie fue el arma que tenía en la mano, apuntándome directamente. Sorprendida, me soltó con voz temblorosa y ojos desorbitados. Se rió con histeria. ¿De verdad pensaste que podrían encerrarme para siempre? Siempre hay alguien dispuesto a te ayudar si el precio es el correcto. Dejé el biberón, me interpuse entre ella y Carlos, que estaba en la cuna. ¿Qué quieres, Ana? Mi vida de vuelta, los 50 millones que me prometió Valente, salir de este infierno de 5 años como esposa de un gángster. Y tú, métome en todo, lo arruinaste todo. No retrocedí, aunque el arma estaba a apenas 2 metros. Salvé a tu hijo de ser torturado cada día, y si eso es interferir, lo haría 1000 veces más. Ana avanzó, sus ojos rojos, desquiciados. Carlos nunca fue mi hijo. Fue un error. Si yo no puedo conseguir lo que quiero de él, nadie lo hará. Apuntó el arma hacia la cuna. Abrí los brazos, cubriéndola. Tendrás que dispararme primero. ¿Crees que no lo haré? Me gruñó. ¿Qué me queda por perder? Creo que eres una cobarde, le dije, la voz firme a pesar de mi corazón martilleando. Solo te atreves a herir a los que no pueden defenderse. Un bebé de 4 meses que no puede gritar. Un marido que confía en ti y no ve la traición. Pero ahora, frente a alguien que puede mirarte a los ojos y decir la verdad, tienes miedo. No tienes el valor de apretar el gatillo. La cara de Ana se retorció de rabia. Su agarre en el arma se apretó. Vi su dedo empezar a presionar el gatillo. Cerré los ojos, preparada para la bala, para morir protegiendo a Carlos. Pero el disparo nunca llegó. En cambio, hubo un estruendo de cristales y el grito de dolor de Ana. Abrí los ojos. Ana estaba en el suelo, sangrando por la cabeza, el arma lejos. Detrás de ella, la señora Carmen, nuestra ama de llaves de 60 años que llevaba 20 en la finca, sostenía los restos de un jarrón de cristal de Waterford. Llevo 20 años en esta casa. He visto crecer a Carlos desde el primer día. Y no dejaré que nadie le haga daño, ni siquiera su propia madre. Mis piernas temblaban. Por fin pude respirar. José regresó a la finca menos de 1 hora después. La expresión en su rostro al ver la escena en el cuarto de Carlos, esa nunca la olvidaré. Ana seguía inconsciente en el suelo, esposada por Ricardo. La sangre de su herida ya seca en su pelo rubio. José la ignoró, pasó por su lado como si fuera un bulto. Fue directo a mí, donde estaba sentada en la mecedora con Carlos en brazos. Sus ojos recorrieron mi cuerpo, buscando heridas. ¿Estás bien? Fue lo primero que preguntó. No por Ana,
sino por mí. Asentí, sin confiar en mi voz. Se arrodilló, su mano en la cabeza de Carlos dormido, la otra en mi rodilla. Luego se levantó, se giró hacia Ana y vi su mandíbula tensarse, su puño cerrarse. La rabia bullía bajo la calma. Ricardo, dijo José, su voz fría como el hielo. Llama a nuestro contacto en el FBI. Ricardo se quedó tan en shock que no lo ocultó. El FBI eran el enemigo natural de hombres como José, la amenaza que había evitado toda su vida. Jefe, preguntó Ricardo, incrédulo. Llámalos, repitió José. Diles que tengo pruebas de maltrato infantil, conspiración con Mateo Valente y suficiente información para abrir un caso rico. Diles que cooperaré si quieren a Valente en bandeja de plata. 2 meses después, estaba en el salón de la finca viendo las noticias. Ana Serrano, con su apellido de soltera, había sido condenada a 15 años de prisión federal por maltrato, conspiración y complicidad en actividades criminales, sin fianza durante los primeros 12 años. Todos sus derechos parentales, revocados. La imagen de Ana, demacrada, saliendo del juzgado me perseguiría un tiempo, no por pena, sino porque me recordaba el precio de la crueldad. José entró y se sentó a mi lado. ¿Te has preguntado por qué no la maté? Dijo. Había pensado en ello durante 2 meses. Por ti, me dijo, girándose, con esa mirada suave que empezaba a reconocer. Me mostraste que había otra manera, que la violencia no siempre es la única respuesta. Y más importante, Carlos no debería crecer con un padre que mató a su madre, aunque fuera un monstruo. Así sabrá que ella paga por lo que hizo, y que su padre no es un verdugo. Miré a ese hombre, el capo más temido, que había elegido la justicia antes que la venganza. Y me di cuenta de que veía una versión de José Díaz que quizás nadie más conocía. Han pasado ya 6 meses desde la sentencia de Ana. 6 meses de cambios que nunca imaginé. Josefina ha recibido el alta, libre de cáncer. Se mudó a la casa de invitados de la finca. Yo me quedé con Carlos, pero mi papel es algo más que enfermera o niñera. Y José me ha estado cortejando, de una forma que nunca esperé. No con lujos, sino con pequeños gestos. Volviendo temprano para cenar con nosotros. Preguntándome mi opinión sobre Carlos. Recordando mi té Earl Grey favorito. Mirándome como si fuera lo más valioso de esta casa llena de tesoros. Pero cada vez que él se acercaba, yo daba un paso atrás. No porque no sintiera nada por él, sino por miedo. Miedo de no merecerlo. Miedo de que, si me permitía amar, volvería a sufrir. Miedo de que yo, una niña que pasó por 7 casas de acogida, simplemente no estaba hecha para ser amada. Anoche, de nuevo en el balcón, contemplando Madrid, José se puso a mi lado. No soy un buen hombre, María, dijo, su voz cansada. He hecho cosas que no perdonarías. Mis manos no están limpias. No puedo prometerte una vida normal, segura y sencilla como otros. Me giré a mirarlo. Lo sé, le dije, mi voz firme. Sé quién eres, José. Sé tu mundo y sigo aquí. Él también se giró. Te mereces algo mejor que yo, susurró. Quizás, respondí, y por primera vez di un paso adelante en lugar de retroceder. Pero no quiero algo mejor, te quiero a ti. Levantó la mano, acarició mi cara. Esta vez ninguno se apartó. Sus dedos trazaron mi mejilla, mi mandíbula, y cuando se inclinó, cerré los ojos. Nuestro primer beso no fue un fuego arrasador, sino el encendido de una vela, lento y suave, lleno de cuidado y contención. Sus labios eran cálidos. Una mano en mi nuca,
la otra en mi cintura, como si fuera algo precioso que pudiera romperse. Y yo, por primera vez en mis 27 años, me permití ser amada. No retrocedí, no busqué razones para huir, no me dije que no era digna. Simplemente me quedé allí, en los brazos del hombre al que el mundo temía, pero que me sostenía como un tesoro. Y dejé que las lágrimas cayeran, porque por fin había encontrado mi hogar. Y hoy, 4 años después de aquel primer beso, la finca de los Díaz estaba llena de risas y globos de colores por el quinto cumpleaños de Carlos. Corre por el jardín con sus amiguitos del colegio, con su pelo oscuro saltando y esos ojos azul grisáceos que brillan de alegría. No queda ni rastro en su cuerpo ni en su espíritu de las heridas de hace años. Los psicólogos infantiles confirmaron que Carlos no tiene secuelas duraderas del abuso que sufrió y ha crecido sano, feliz y profundamente amado. Yo estoy en el porche viendo a mi hijo jugar, una mano sobre mi barriga de 6 meses de embarazo. Sí, estamos esperando otra. La otra sosteniendo un vaso de limonada que Josefina acaba de preparar. Un anillo de boda de platino con un zafiro azul brilla en mi dedo. El anillo que José deslizó en mi mano durante nuestra pequeña boda íntima, con solo la familia y unos pocos amigos de confianza, hace 2 años. Elegí el zafiro en lugar del diamante. Ya sabes, no soy de lujos excesivos. Y José se rió diciendo que era la única mujer que conocía que rechazaría un diamante. Mami, mami, mírame, grita Carlos mientras corre hacia mí con un globo de superhéroe. Su cara regordeta radiante. Me inclino para abrazarlo hasta donde me lo permite la barriga y le beso la frente. Mami. Todavía me aprieta el corazón cada vez que lo escucho. Ni siquiera lo sugerí yo. Él lo eligió. Es el regalo más precioso que he recibido. Abuela Josefina, ven a jugar conmigo, dice Carlos, tirando de la mano de Josefina, sentada bajo el roble en una silla de mimbre. A sus 75 años, con el pelo blanco y una sonrisa dulce. Josefina se levanta, más despacio que antes, pero fuerte. El cáncer es ahora un recuerdo lejano. Mis médicos la han declarado completamente sana. Vive en la casa de invitados de la finca, lo suficientemente cerca para ver a Carlos todos los días y lo suficientemente privada para tener su propio espacio. A menudo dice que estos últimos años son los más felices de su vida. José sale de la casa hacia el jardín con una sonrisa que solo su familia ve. Ha cambiado mucho en estos 4 años, no solo como hombre, sino también su imperio. Gran parte de lo suyo ahora opera de forma totalmente legal. Inmobiliarias de lujo en el centro de Madrid, una empresa tecnológica en Valencia, una cadena de restaurantes por toda la costa. Me dijo que en 10 años nuestra hija no heredaría dinero sucio, y le creo. Yo sigo trabajando a tiempo parcial en pediatría en La Paz, no por dinero, sino porque no puedo abandonar el trabajo que me formó. He rechazado todas las sugerencias de quedarme en casa y ser simplemente la señora Díaz. Y José nunca me presionó. Entiende que necesito ser yo misma, sentirme valiosa, no por ser su esposa o la madre de Carlos, sino por lo que hago por otros niños que me necesitan. Observo a Carlos correr hacia José y ser levantado sobre los hombros de su padre. Observo a Josefina sonreír, con los dientes que le faltan, mientras su nieto le entrega un trozo de pastel de cumpleaños. Observo una casa que una vez estuvo llena de sombras y secretos, ahora resonando con risas de niños. Pongo mi mano en mi vientre, donde nuestra hija da patadas suaves. Y sé que esta es la vida que nunca me atreví a soñar, pero que siempre merecí. ¿Y hoy? Pues, ¿qué te digo? A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar.
¿sabes? Otras, me pregunto si no habré cometido un error gigante. Seguramente las dos cosas. Así es la vida, ¿verdad? Nada es blanco o negro. Nada es perfecto. Pero esto es mío y eso es lo que